Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Angie Duncan Ordosgoitia, Caterine Montalvo Taborda y mi persona, Juan Esteban Echeverri Herrera. Yo seré el encargado de explicarles de manera general en qué consiste nuestro trabajo de fractales, para posteriormente mis compañeros explicar detalladamente cada parte que se considera importante. Cabe resaltar que cada uno de nosotros nos desempeñamos lo mejor posible en este trabajo de fractales, ayudándonos y leyendo mucho acerca del tema para hacer un trabajo lo más completo posible. En la segunda página se encuentra la tabla de contenido. Si bien no era necesario hacerla, nosotros vimos pertinente la aplicación de esta para poder explicar en qué página se encuentra la parte que se desea buscar acerca del tema de fractales. En el planteamiento del problema, nosotros explicamos el por qué se eligió el tema y cómo vamos a aplicar los conceptos mencionados en clases de álgebra lineal, tales como sistemas de funciones iteradas y transformaciones afines de matrices, en ejemplos tales como el helecho de Barnsley, el copo de nieve y el triángulo de Sierpinski. Todos estos ejemplos se encuentran en la naturaleza. En el marco conceptual, explicamos a fondo lo que es un fractal y cómo el filósofo Gottfried Leibniz usó el término exponentes fraccionarios para referirse a una geometría fractal. Además, nosotros realizamos una formulación de ecuación de búsqueda con la ayuda del repositorio bibliográfico Scopus, en donde podemos encontrar documentos, textos, archivos, artículos, revistas, etc. Todo esto acerca de fractales. Luego de haber introducido la ecuación de búsqueda en Scopus, usamos las gráficas para mostrar el alza que ha tenido de documentos en cuanto a año, autor, afiliación, país y territorio y área en las dos últimas décadas. Gracias a esto, nosotros llegamos a la conclusión de que hay una amplia información respecto a los documentos hechos acerca del tema de fractales. En la selección de repositorios bibliográficos, nosotros hablamos acerca de cuáles editoriales, bibliotecas o bases de datos eran las más óptimas para encontrar la distinta variedad de información. Antes de pasar a la aplicación e interpretación de resultados, lo óptimo sería tener en cuenta unos conceptos previos, los cuales son la secuencia de Fibonacci y la dimensión fractal. Ambas son explicados por mi compañera Caterine. Además, como lo mencioné anteriormente en el planteamiento del problema, nosotros usamos tres ejemplos de fractales para la aplicación en las respectivas matrices, los cuales son el triángulo de Sierpinski, el copo de nieve y el helecho de Barnsley, los cuales lo explica mi compañera Angie a fondo. Por último, en referencias y trabajos citados, usamos la aplicación Mendeley para citar los diferentes documentos de los Los distintos autores. fractales se podría decir que son unos objetos semigeométricos con unas estructuras fragmentadas complejas. Si, por ejemplo, tenemos una estructura principal y dentro de esta se despliegan n cantidad de estructuras con la misma forma y a su vez otras cantidades dentro de esas n, ¿cierto? Podríamos decir que tendríamos infinita cantidad de estructuras una dentro de la otra. A eso le podemos llamar una estructura fractal. Si nos vamos a la naturaleza, podríamos verlo, por ejemplo, en la ramificación de los árboles. Tenemos una rama principal de la cual se despliegan otras ramas y a su vez de esas ramas secundarias se van a desplegar muchas más. Ahora, para poder entender netamente de una forma matemática los fractales, debemos tener claros sus tres características, que son la autosimilitud, que es lo que venía mencionando, es una estructura principal de la cual se despliegan unas estructuras un poco más pequeñas o con una dimensión diferente al principal, pero que siempre van a tener o van a tender, mejor dicho, a parecerse entre sí. También la segunda característica serían las interacciones, que consiste en repetir una n cantidad de veces esa misma figura principal o repetir el patrón. Y en este caso, para llevarlo a algo un poco más matemático, lo que se repite serían las fórmulas y las ecuaciones para poder encontrar esos otros, digámoslo así, subfiguras, ¿cierto? Ahora, la tercera característica es la dimensión fractal. La dimensión se genera a través de un número, por lo general, un número racional. Muy pocas veces se ve que sean números enteros, en donde se cambia la escala del patrón.
siempre se va a cambiar a medida de que se tenga una estructura más grande, ese patrón va a tender a ser un poco más pequeño. Esta base que acabo de explicar es lo que nos va a servir para comprender todos los detalles de los parámetros que vamos a tener en los ejemplos que En la parte trabajamos de del aplicación e proyecto. interpretación de los resultados, empezamos explicando qué es y cómo se forma el triángulo de Sierpinski, porque nos dimos cuenta de que la forma más fácil de entender los fractales en la naturaleza era primero ver cómo se formaba un fractal per se, en el que pudiéramos ver como el concepto matemático y cómo las matrices se relacionaban como con todas estas ideas. Entonces empezamos hablando sobre el triángulo de Sierpinski y una vez que se recolecta esa información teórica, ya con la idea de buscar los fractales formados en la naturaleza, nos referimos a los ejemplos del copo de nieve y el helecho de Bartley. La, pues realmente en primer lugar que hablábamos del triángulo de Sierpinski, lo que hicimos fue empezar contando como un poquito de la historia, que es en pocas palabras un, el triángulo de Sierpinski es un conjunto fijo, atractivo, fractal, con la forma general de un triángulo equilátero que se va subdividiendo recursivamente en triángulos más pequeños. Entonces, el proceso para hacer el triángulo de Sierpinski son tres pasos bastante sencillos, que se empieza haciendo un triángulo equilátero como este, y luego el segundo paso sería subdividir ese triángulo equilátero en cuatro triángulos equiláteros congruentes que son más pequeños, eliminando así el triángulo central. Y el tercer y último paso sería repetir el paso 2 con cada uno de los triángulos más pequeños de forma infinita. Y aquí es donde entra el concepto de los fractales. Entonces, cada triángulo eliminado es topológicamente un conjunto abierto. Aquí es donde entra el concepto de los fractales y su relación con las transformaciones, porque al triángulo medio formarse conectando los dos puntos medios de, de los lados del triángulo equilátero original, entonces los lados de los tres triángulos de la figura que les había mostrado son de la mitad del tamaño de los lados del triángulo original. Entonces hay una contracción de un medio. Y aquí es donde empezamos a ver las transformaciones matemáticas. En el documento ampliamos más esta información. En cuanto a los copos de nieve, encontramos también una relación algo similar, eh, en la que básicamente eh, cada iteración muestra una reducción a escala de un tercio, como se ve en esta imagen. Entonces, nosotros planteamos, basándonos en varios libros, un proceso en el que las contracciones a escala de un tercio eh, van junto con una rotación de 60 grados y con una traslación por un vector. Esto se explica más a fondo en el documento claramente, y un concepto un poco más complejo es el último que tratamos en el documento, que es el helecho de Bartley, que es un fractal que lleva el nombre del matemático Michael Bartley. Y lo que hicimos en este ejemplo fue un poco diferente de los ejemplos anteriores, porque tomamos el helecho que ya se había planteado de forma matemática y lo pasamos a un código de MATLAB, pues además de explicar todas las transformaciones matemáticas y el ejemplo de cómo esto se trata como un sistema de función iterada, y eso lo tradujimos a un código de MATLAB en el cual nosotros creamos un, un helecho fractal. Entonces, este sería el código y este sería nuestro resultado.